Bueno, buenos días todos, espero que estén bien. Ya llegamos al último día de clases de un ciclo bastante atípico, pero gracias a Dios, pues estamos todos con salud, o por lo menos sin coronavirus, pues si no estuviéramos conectados. Y pues felicitarlos también por su dedicación, esfuerzo y por el compromiso que tienen con seguir adelante en sus estudios. Eh, ya como si nada, pues les va quedando cada vez menos, casi que llegaron a más de la mitad de la carrera. Es decir, que ya solo les queda un último empujoncito, entonces pues hay que echarle ganas. En nuestros planes está regresar el otro ciclo, quizá no al iniciar, pero por lo menos a mediados, digo yo que podríamos vernos de nuevo presencialmente. Ya ustedes van al octavo, entonces que no es cosa menor, ¿verdad? En las carreras que son de 10 semestres, pues prácticamente serían casi que nada lo que les faltaría para salir. Entonces, pues felicitarlos e instarlos a que terminen, porque de por sí ya son poquitos, ¿verdad? Entonces, pues hay que tratar de que el grupo siga hasta el final. Nosotros nos vamos a ver hasta ¿en qué? Si ustedes están en séptimo, em, o no sé si nos vemos el otro ciclo. Tal vez nos vemos el otro ciclo en legislación laboral, quizá. Em, no me recuerdo. Pero igual nos vamos a ver por lo menos una vez más. Fíjense ustedes que ya tenemos la modalidad de los finales. Yo creo que su catedrático o la Mabel, que es la que les da la primera clase, ¿verdad? Ya les había haber explicado cómo va a funcionar. Aprovechando que están todos, pues les voy a explicar yo de todos modos cómo es que se va a llevar a cabo el examen final. Primero recuérdense que como todos los exámenes finales vale 50 puntos. Entonces la dinámica va a ser de que las clases del primer horario, es decir, la clase de 8 a 10, van a cargar el examen este lunes a las 12:05 de la medianoche. Es decir, a las 0 horas con 5 minutos va a estar cargado el examen y tiene que cargarse a más tardar o subirse a respondido a más tardar el miércoles a las 11:59 de la noche. Y mi examen, que es el de la segunda hora, se va a subir el jueves a las 12:05 y tiene que ser enviado a más tardar el sábado a las 23:59. Es decir, que para cada examen tienen 3 días para responderlo. Ya no va a ser como el examen que hubo en el segundo parcial, que una parte se subía y se contestaba y la otra se respondía en el horario del examen, sino que, como les digo, solo se puede responder en los 3 días que van a tener para cada curso. Eso es por una parte con la modalidad del examen, con la modalidad virtual. Ahora, ¿qué va a venir en mi examen? ¿Cómo va a ser mi examen final? Em, la forma en que lo voy a hacer es que voy a hacer preguntas y casos. Es decir, van a haber preguntas teóricas, sobre todo preguntas que no les he hecho o que no contestaron tan específicamente, como por ejemplo, a los cuántos días se tienen que presentar las declaraciones, en dónde se presentan las declaraciones, em, de repente llenar un formulario de Claraguate y descargarlo, porque son cosas que ustedes van a necesitar saber hacer en su vida diaria de contadores públicos y auditores. También van a venir análisis de algunos impuestos para ver si son inconstitucionales o no. Pero como les digo, no sé si les comentó la licenciada Mal, pero el examen no tiene límite de tiempo, es decir, no es como el de la vez pasada que tenía una hora, creo yo, sino que em, pues tienen los 3 días. Lo único es que si es a través, todavía no he determinado si lo voy a hacer totalmente en la plataforma
o van a tener que descargar algún documento. Eso se los voy a comentar cuando lo determine, que es entre hoy o mañana. Lo que sí no se puede hacer es, por ejemplo, si es en la plataforma y ustedes ya respondieron 10 preguntas, esas ya no las pueden volver a responder, ¿verdad? Esas se quedan guardadas y pues las respuestas ya no las pueden modificar. Pero sí pueden ir guardando la prueba para irla contestando después, es decir, que no tienen que contestar todo el examen de un solo. La ventaja es que como tienen 3 días para responder, pues pueden estar consultando las leyes o las sentencias o el material que yo les dé. Entonces no creo yo que vaya a ser muy, muy complicado de resolver. Dicho eso, pues solo nos queda ver un tema o un par de temas pendientes. El primero es el de la ley del ISO y el segundo es el de la ley del UCI. Entonces, ahorita les voy a proyectar la ley del ISO porque este es un tema importante para materia de impuestos sobre la renta increíblemente. Y vamos a empezar a ver qué es. Es la ley del ISO. No sé si ustedes se acuerdan, pero debieron haber sido unos niños por entonces, pero en el 2008 entró, pues estaba gobernando Álvaro Colón y Sandra Torres. Y se recuerdan que ellos tenían incluso un eslogan que se llamaba Tiempos de Solidaridad, ¿verdad? Es decir, que mucho de su eslogan de campaña electoral era hacer un gobierno solidario que ayudara a la gente, pues digamos, entre comillas, a la gente pobre. Y este impuesto de solidaridad surge porque antes había un impuesto que se llamaba YETAP. Oye, ya no existe, por eso hablo en pasado, ¿verdad? El YETAP se llamaba Impuesto Extraordinario y Temporal para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Y también había otro impuesto que se llamaba YEMA. El YEMA era el impuesto sobre empresas agropecuarias y mercantiles y agropecuarias. Y resulta que estos dos, pues uno era inconstitucional, el YEMA era inconstitucional, ya no les voy a decir por qué, porque ese análisis ya para otra ocasión. Y el YETAP, pues como bien su nombre lo decía, era un impuesto temporal, es decir, que no existía para siempre, sino tenía una vigencia que se terminó justamente cuando iniciaba ese periodo. Entonces, obviamente, como yo les he explicado muchas veces, las razones por las cuales no se declaran inconstitucionales de manera general ciertos impuestos es porque crearían un hoyo fiscal muy grande. Eso quiere decir que cuando el YEMA se declaró inconstitucional y cuando el YETAP terminó su periodo de vigencia, pues quedó un hoyo fiscal muy grande, que entonces el gobierno decidió cubrir con este impuesto, el impuesto de solidaridad, que coloquialmente se le llama ISO, el ISO. El ISO van a ver ustedes o van a analizar ustedes en el examen final si es o no constitucional, pero para eso vamos a revisar las bases de recaudación. ¿Se recuerdan ustedes que las bases de recaudación pues son los lineamientos que nos van a servir para determinar cómo recaudar un impuesto en específico, o un impuesto en particular? Entonces, miren ustedes que la materia del impuesto dice, se establece un impuesto de solidaridad a cargo, es decir, que ahí nos dice de una vez que eran los sujetos pasivos de las personas individuales o jurídicas, es decir, personas como nosotros o sociedades, asociaciones, eh, etcétera, cooperativas, fideicomisos, contratos de participación, sociedades irregulares, etcétera. Y entonces aquí nos dice la condición, que dispongan de patrimonio propio, realicen de actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional y obtengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos. Entonces vean ustedes cómo es que funciona esto. En primer lugar, dice que realice actividades mercantiles o agropecuarias. Si estuviéramos en una clase presencial, yo les preguntaría, ¿cómo sé yo que una persona o una persona jurídica se dedica a actividades agropecuarias o mercantiles? Eso es muy fácil de determinar. En la patente de comercio siempre se tiene que consignar qué actividad se va a realizar, ¿verdad? Entonces, eh, si su patente dice que se dedican a una actividad mercantil o agropecuaria, entonces son sujetos
del impuesto de solidaridad. Y luego dice que obtenga un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos. Digamos que esta cantidad es muy, o sea, para que a ustedes les quede bien claro, por ejemplo, si los ingresos brutos, es decir, si la totalidad de ingresos antes de impuestos, antes de gastos y todo lo demás de una empresa X son de 1 millón, como vamos en el ejemplo, en la calculadora, no sé si lo ven aquí. Entonces me dice a mí que yo estoy sujeto al pago del impuesto si yo obtengo una ganancia mayor al 4%, que en el caso de 1 millón son 40.000 quetzales anuales. Entonces imagínense ustedes, obviamente las empresas obtienen márgenes de ganancia superiores al 4%, casi que ese 4%, a lo mejor lo hubieran puesto todas, ¿verdad? Porque el 4%, pues digamos que si una empresa no supera el 4% de ganancia al año es porque ya está quebrando o ya está quebrada. Entonces prácticamente todas las empresas y todas las personas tienen márgenes de ingreso bruto superiores al 4%. El hecho generador, que es una de las bases de recaudaciones más importantes, nos dice que constituye hecho generador de este impuesto la realización de actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional por las personas, entes o patrimonios a que se refiere el artículo 1 de esta ley. Digamos que hay y eso les tocará analizar a ustedes, una discusión muy grande acerca del hecho generador, ¿verdad? Porque el hecho generador es realizar actividad mercantil o agropecuaria. Mucha de la gente que está en desacuerdo con que el ISO se aplique es porque dice que realizar una actividad mercantil contradice el principio de capacidad de pago. Yo me incluyo dentro de esas personas porque el hecho de realizar una actividad mercantil no revela que yo precisamente tenga una capacidad para asumir un impuesto como el ISO. Sobre todo porque supuestamente el hecho generador es diferente, entonces estaría yo sujeto, o están sujetas las empresas, están sujetas a IVA por las ventas, están sujetas a ISR por las ganancias y están sujetas a ISO por la realización de actividades mercantiles. Y si son dueños de inmuebles, pues están sujetos a IUCI. Entonces verán ustedes que el pago de impuestos es increíblemente alto, ¿verdad? Sobre todo para las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas, pues el Estado no tiene a fiscalizarlas mucho. Aquí están las exenciones, que son eh, otra de las bases de recaudación. Casi que tienen las mismas exenciones que las demás leyes tributarias, excepto por esta, que dice que los sujetos pasivos de este impuesto que inician actividades empresariales durante los primeros 4 trimestres de operación. Es decir, que si ustedes fundan una sociedad mercantil o cualquier persona jurídica que se dedique a lo mercantil o agropecuario, el primer año va a estar exenta del pago del impuesto de solidaridad. Y pues esas serían las exenciones más importantes. El tipo impositivo, vamos a ver el sujeto pasivo. Los sujetos pasivos pues son las personas y entes a que se refiere el artículo 1 y el periodo impositivo es trimestral y se computa por trimestres calendarios, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esos son los trimestres en los que debe pagarse el IUCI. La base imponible. La base imponible, acuérdense que es el monto sobre el cual se aplica el tipo impositivo. Vamos a ver cuál es el tipo impositivo primero para ir en orden. El tipo impositivo es del 1%. Aparentemente no es mucho el tipo impositivo, pero si ustedes ven la cantidad sobre la cual se aplica, es decir, si ustedes ven la base imponible o cómo se calcula la base imponible, van a ver que ese 1% la verdad es que sí es bastante relevante. Porque se aplica sobre la cuarta parte del monto del activo neto o la cuarta parte de los ingresos brutos. En el caso de los contribuyentes cuyo activo neto sea más de 4 veces sus ingresos brutos, aplicarán la base imponible establecida en la literal B. Es decir que prácticamente lo que quiere decir este artículo es que si tu activo es mayor que tus ingresos, entonces
se aplicará sobre el activo. Eso el problema que nos da es que, por ejemplo, yo soy trabajador de una empresa de transporte que es propietaria de buses, tienen 20 buses. Y digamos que el ingreso, el activo solo por los buses es más o menos como unos 10 millones tal vez de quetzales. Y los ingresos brutos hagan de caso que son de 1 millón. Entonces, lo que dice este artículo es que como supera 4 veces el monto del activo, superan 4 a los ingresos brutos, entonces en vez de aplicarle el ISO al millón que yo gano por tener esos buses, se lo tengo que aplicar a los 10 millones que tengo de activo. Entonces, imagínense multiplicar los 10 millones por el 1%, es bastante dinero. Posteriormente nos explica cómo se determina el impuesto. Y ustedes saben que el impuesto se determina multiplicando el tipo impositivo a la base imponible. Si la base imponible fuera la cuarta parte del monto activo neto, el impuesto determinado en cada trimestre se le restará al el impuesto único sobre inmuebles efectivamente pagado durante el mismo trimestre. Es decir, que lo que yo pagué de UCI lo puedo restar en mi cálculo del ISO, únicamente si estoy utilizando como base de cálculo el monto de los activos. El pago del impuesto deberá pagarse dentro del mes inmediato siguiente a la finalización de cada trimestre calendario, es decir, que el primer trimestre se paga en abril. Y así, ¿verdad? Porque abril está después de marzo. La acreditación. Esta es la parte más importante a la que yo quería llegar, porque como ustedes pues ya supieron cómo se calcula el ISR, entonces el impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta podrán acreditarse entre sí. ¿Qué significa acreditarse? Significa una especie de compensación. Entonces dice, el monto del impuesto de solidaridad pagado durante los 4 trimestres del año calendario conforme a los plazos establecidos en el artículo 10 podrá ser acreditado al pago del impuesto sobre la renta hasta su agotamiento durante los 3 años calendario inmediatos siguientes, tanto el que debe pagarse en forma mensual o trimestral como el que se determine en la liquidación definitiva anual. Entonces, ¿qué significa eso? Como yo el cálculo del ISO, si bien es cierto, regularmente el cálculo se hace anual, pero el pago es trimestral. Llegan de caso que yo cada trimestre de ISO pagué 25,000 quetzales. Eso quiere decir que al final del año pagué 100,000 quetzales de ISO. Aunque es mucho dinero, pero no, lo vamos a poner menos dramático. Vamos a poner que son 2.500 mensuales y pagué 10,000 en el año. ¿Qué quiere decir este artículo? Quiere decir que cuando yo estoy calculando o cuando estoy haciendo mi liquidación definitiva anual del ISR, que es en el final del año, yo al monto que estoy calculando del ISR, hay una parte donde dice acreditamiento a cuenta del ISO. Entonces, como yo ya pagué 10,000 quetzales de ISO en el año y a mí me toca pagar, hagan de caso, 20,000 del ISR, entonces a esos 20,000 le resto los 10,000 de ISO que ya pagué y entonces de ISR ya solo tengo que pagar 10,000. Básicamente esto es cómo se calcula el impuesto de solidaridad. Ahora, nos quedó algo pendiente del impuesto sobre la renta. Eso es una cosa muy importante. Ahorita se las voy a proyectar. Porque fíjense ustedes que esa es la importancia de que ustedes sepan asesorar, digamos, a las personas que les contratan para que les lleven la contabilidad. Y sobre todo que ustedes sepan hacer estados financieros. Cuando nosotros estuvimos viendo la ley del ISO, vimos que habían varios regímenes y dentro de esos regímenes el más importante es el de renta de utilidades sobre actividades lucrativas. Se los voy a proyectar ahorita en la pantalla y van a ver ustedes que en el artículo 38, que es lo que nos habla cuándo se debe pagar
este impuesto sobre este régimen, nos dice que los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta, sobre las utilidades de actividades lucrativas, deben realizar los pagos trimestrales. Y para determinar el monto del pago trimestral, el contribuyente podrá optar por una de las siguientes fórmulas. Ven que tanto el ISO como el ISR nos da como opciones para, para la forma de calcular el monto a pagar. Entonces dice aquí, la primera opción es efectuar cierres contables parciales o una liquidación preliminar de sus actividades al vencimiento de cada trimestre para determinar la renta imponible. O sobre la base de una renta estimada en 8% del total de las rentas brutas obtenidas por actividades que tributan para este régimen en el trimestre respectivo, excluidas las rentas exentas. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se calcularía el ISR en el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. Les voy a proyectar un estado financiero para que ustedes tengan la noción y por qué es importante saber cuál de los dos métodos conviene más, ¿verdad? Porque obviamente, como todo en la vida, si hay dos métodos es porque uno le conviene a la SAT y otro le conviene al contribuyente y viceversa. Entonces, ven que aquí tengo un estado de balance general, aquí tengo un estado de resultados y fíjense ustedes que lo que ustedes ven aquí, donde dice ingresos de operación y ventas netas, son los ingresos brutos, ¿verdad? Es decir, que 3.162.615.67 es lo que se ganó, o es lo que, perdón, es lo que ingresó durante el año en concepto de ventas de esta empresa que estamos viendo. Luego, lo que ustedes ven aquí son los gastos, los costos y los gastos, y si se dan cuenta, son tan grandes que la ganancia neta del periodo es de apenas 176.992 quetzales con 81 centavos. Es decir que, em, digamos, los gastos también son bastante grandes, porque acuérdense ustedes de que después de sacar digamos, los cálculos, pues eh, queda un remanente que es el impuesto a pagar. Fíjense ustedes que, regresando a lo que nos dice la ley de actualización tributaria, nos dice, vamos a tener dos métodos. Uno, hacer cierres parciales. ¿Qué son cierres parciales? Pues son este ejercicio contable que ustedes están viendo, es decir, hacer un estado financiero y en el estado financiero nosotros vamos a ver cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y cuáles son nuestros costos. A la resta entre los ingresos y los costos y los gastos, lo que me quede yo le voy a aplicar el 25%. Eso es en el método de cierres contables. ¿Cuál es el segundo método? El segundo método es una renta estimada, la del 8%. ¿Cuál recomiendo yo? La de cierres contables parciales. ¿Cuál es el problema que nos da el método de cierres contables parciales? Pues el problema que les da, mejor dicho, porque es un problema para los contadores, es que tienen que hacer cierres parciales cada trimestre, cuando regularmente se hacen cada año, es decir, que tienen un poquito más de trabajo. Ahora, ¿por qué es mejor utilizar este método y no el otro? Si yo decido, o como contador, ¿verdad? Obviamente eso es el representante legal, pero el representante legal regularmente les va a preguntar a ustedes cuál de los dos métodos se va a utilizar, o la empresa ya viene trabajando con un método de los dos. Entonces, si utilizo el otro método, lo que tengo que hacer es multiplico los ingresos, que en este caso son 3.162.615.67, los multiplico por una renta estimada del 8%, es decir, que hago esto que están viendo que estoy haciendo en la computadora, por el 8%, y esto que van ustedes a ver el resultado es la renta estimada. Entonces,
Ustedes ven que aquí tengo un cierre. El cierre me dice que yo gané 176.992. La renta presunta dice que yo presumiblemente gané 253.009.25. Es decir, que la diferencia es bastante grande, ¿verdad? Es más de 70.000 quetzales. Si yo utilizo el segundo método, el del 8%, a esta cantidad que me sale aquí, todavía le tengo que multiplicar el monto del impuesto, que es este de acá, el 25%. Es decir, que yo impuesto sobre la renta tengo que pagar 63.252.31 bajo el método del 8%. Y si yo estuviera en este método de acá abajo, tendría que pagar nada más entre comillas, ¿no? 44.248.20. Obviamente aquí, si ven ustedes, no cuadra porque los contadores habían cometido un error y se tuvieron que corregir unas cuestiones de los estados financieros, pero esto es antes de presentar la declaración. De todos modos, lo que yo les estoy enseñando ahorita solo es para materias de ejemplo de cálculo del impuesto sobre la renta y básicamente, como les decía, hay dos métodos, el de renta presunta, al que a los ingresos totales le saco el 8%, que es la renta que la SAT presume que yo tengo, y a eso le saco el 25%. Mientras el método de cierres, pues entonces ustedes ya le restan a sus ingresos lo que de verdad gastaron, los costos, lo que ustedes pueden comprobar, se acuerdan de los costos y gastos no deducibles, y a la cantidad que le restan, pues les resta, lo multiplican por el 25% y esto es lo que tienen que pagar de ISR. Ahora bien, em, fíjense ustedes que si ustedes tienen este monto de 44.000 y es lo que tienen que pagar, este es donde viene la acreditación del ISO. Entonces hagan de caso que ustedes tienen que pagar 44.000 y de ISO ya pagaron 10.000. Entonces nada más hacen una resta a los 44.000. Le quitan los 10.000 que ya pagaron de ISO. Y entonces les queda por pagar 34.248. Pero acuérdense ustedes que cada trimestre ustedes tienen que ir pagando el impuesto. Es decir, que al final del año ustedes ya llevan 3 trimestres pagados de 4. Obviamente en cada trimestre ustedes tienen que hacer esta operación, o la de los cierres contables o la del 8%. Entonces hagan de caso que ya llevan pagando de ISR 20.000 quetzales que pagaron durante los 3 primeros trimestres. Entonces vuelven a restarle a lo que les quedó los 20.000 quetzales que ya pagaron y entonces en el último trimestre tienen que pagar 14.248.20 en el ejemplo que les estoy dando. Ahora bien, tanto como pasa con el IVA, tanto como pasa con el ISO y en el ISR, ustedes lo pagan a través de una declaración jurada. En esa declaración jurada va el nombre del representante legal y el nombre del contador. ¿Para qué nos sirve esto? Porque digamos que cuando ustedes sacan sus estados financieros y por ejemplo ponen aquí este concepto que es energía eléctrica, obviamente cuando ustedes llenan el formulario no meten las 12 facturas de energía eléctrica del año, sino que ponen un monto. La declaración jurada se hace así porque la SAT nos cree, digamos, que ese monto que yo les estoy indicando aquí que gasté en energía es cierto. Porque digamos que ha pasado que la gente infla. Y entonces, por ejemplo, yo pude haber metido aquí 50.000 quetzales, pero ¿qué pasa? En algún momento la SAT me va a decir, bueno, usted me dijo que gastó en energía eléctrica 50.000 quetzales, entonces yo necesito ver sus 12 facturas. Si cuadran, está todo bien. Si no cuadran, hay un problema. El menos grave de los problemas es tener que restituir el impuesto. El más grave de los problemas es que les van a decir a ustedes, usted me juró, porque la declaración jurada es un juramento, que eso había pagado a energía eléctrica. Entonces, como me dijo una mentira bajo juramento, se le procesa penalmente al representante legal y naturalmente se le procesa penalmente al contador también.
Entonces, esa es la importancia de que ustedes sean lo bastante cuidadosos para el momento en que hacen las declaraciones de impuestos, porque sí pueden tener repercusiones bastante fuertes sobre su profesión y sobre sus vidas, ¿verdad? Ahora bien, la última ley que nos faltaba de ver, que es una ley que de una vez sí les anticipo que sí es inconstitucional a mi criterio y ha sido declarada inconstitucional en varios casos de inconstitucionalidad en caso concreto, es la ley del YUSI. La ley del YUSI es un acrónimo de la ley de impuesto único sobre inmuebles. En el artículo 1, bueno, lo primero que tenemos que saber es que es una ley relativamente vieja, es del 98, y dice que se establece un impuesto único anual sobre el valor de los bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Si se dan cuenta ustedes, este primer artículo nos da luces sobre cuál es el hecho generador. Y el hecho generador es la existencia de un bien inmueble. Es decir, si un bien inmueble existe, yo tengo que pagar un impuesto sobre ese bien inmueble. El problema es que, como ustedes ya lo podrán haber notado porque son unos expertos en derecho tributario, no hay una revelación de capacidad económica el hecho de tener un bien inmueble porque no necesariamente yo lo compré. Digamos que estamos quebrados porque por la situación del COVID, nos heredan un bien inmueble, nosotros apenas tenemos para comer y encima tenemos que pagar impuestos sobre un inmueble que no nos genera renta. Entonces no hay una revelación de capacidad de pago en el, en el impuesto único sobre inmueble. ¿Por qué se creó este impuesto? Ahorita les voy a decir por qué. Si se dan cuenta, el impuesto recae sobre bienes inmuebles rústicos o rurales y urbanos. Los terrenos, construcciones, instalaciones adheridas, mejoras y cultivos permanentes. Es decir, que por ejemplo, si ustedes allá en Solá tienen su cafetal, eh, tienen que pagar UCI. Y entonces, lo único que no forma parte del cálculo del UCI es la maquinaria y equipo. Y en las propiedades rústicas o rurales, las viviendas, escuelas, puestos de salud, dispensarios u otros centros de beneficio social para los trabajadores de dichas propiedades. Todo lo demás es sujeto al UCI. Entonces, si ven ustedes, se calcula sobre varias bases impositivas, o el valor del terreno, o el valor de las estructuras, el valor de los cultivos permanentes, el incremento o decremento determinado por factores hidrológicos, topográficos, geográficos y ambientales, y la naturaleza urbana, suburbana, rural, población, ubicación, servicios y otros similares. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto? Los contribuyentes son las personas propietarias o poseedoras de bienes inmuebles y los usufructuarios de bienes del Estado. ¿Cuál es el monto del impuesto o el tipo positivo? Aquí no hay un monto porcentual como en las demás leyes, sino es una tabla de valores, más o menos como la del boleto ornato. Y el valor del bien, pues es el valor que está registrado en la matrícula fiscal. Es decir, que cuando ustedes compran o venden un bien inmueble, pues tienen que ir a las municipalidades y al registro de propiedad y ahí ustedes indican cuánto es el valor del bien inmueble. Entonces, en el caso de este impuesto, si ven ustedes, hay una tabla de valores que va desde 0 hasta 2000, de 2001 a 20.000, de 20.001 a 70.000 y de 70.001 en adelante. Y en el primero, es decir, que hasta 2000 está exento. De 2001 a 20.000 el 2 por millar, de ahí el 6 por millar y el 9 por millar. ¿Qué es el 2 por millar? Pues en vez de 100 son 1000, ¿verdad? Eso significa 2 por millar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un bien inmueble que vale 20.000, entonces hago la operación matemática y es 20.000 por 0.002. Entonces, el monto que me queda
Son 40 quetzales, es lo que yo tengo que pagar de UCI. Obviamente es un valor un poquito irreal, entonces vamos a ir en montos de 70,000 en adelante. Por ejemplo, una casa normalmente que cuesta unos 300,000 quetzales, su valor es de 300,000 quetzales. El impuesto es el 9 por millar, entonces yo tengo que pagar de UCI 2,700. ¿Cuáles son las exenciones al pago en el UCI? El Estado, misiones diplomáticas, organismos internacionales, la USAC, entidades religiosas, centros educativos privados, colegios profesionales, la CDAG y el Comité Olímpico y los inmuebles de las cooperativas legalmente constituidas en el país. Este, y básicamente eso es lo que nosotros tenemos que saber del impuesto. ¿Cuándo se paga? La primera cuota, aquí está una especie de calendario en el mes de abril, la segunda en el mes de julio, la tercera en el mes de octubre y la cuarta en el mes de enero. Es decir, que se pueden pagar en 4 cuotas trimestrales. Este impuesto es un impuesto que administran las municipalidades y esa es una de las razones por las cuales no se declara inconstitucional a pesar de que lo es, porque pues el hecho de declarar inconstitucional un impuesto como el UCI mermaría mucho las finanzas de las municipalidades, sobre todo en territorios donde la asignación presupuestaria para las municipalidades no es muy alta. Entonces, básicamente esto es el contenido del curso. Estas son las leyes que van a venir en el examen final. La ley del IVA, la ley del IES, de actualización tributaria, la ley del UCI, la ley del ISO, la ley de petróleo y las bebidas isotónicas. Entonces, como les digo, les voy a indicar tal vez a más tardar mañana cuál va a ser la dinámica final que vamos a utilizar en el examen. Si es, digamos, un archivo que ustedes tengan que cargar al correo, perdón, a la plataforma, o si es un examen netamente a través de la modalidad de Blackboard. Lo que sí les voy a pedir muy encarecidamente es que no dejen el examen para subir a última hora, sobre todo los que han tenido problemas para conectarse, porque esta vez la universidad fue bien clara en decirnos de que no se van a aceptar excusas de que no se pudo subir el examen, de que no había conectividad o etcétera, ¿verdad? Entonces, sí les suplico que tengan bastante cuidado en cómo van a responder su examen. Les voy a preguntar uno por uno si tienen dudas en cuanto a la modalidad y el contenido y por favor me van indicando si tienen o no. Entonces, Alberto, ¿hay alguna duda? Ahí estamos, Lick, por el momento ahí estamos. Gracias. Cindy, ¿hay alguna duda? Cirilo, ¿hay alguna duda? Nolik, Gracias. Eduardo, ¿hay alguna duda? Solo estaríamos esperando las indicaciones suyas mañana o pasado mañana. Muy bien. Isidra, ¿hay alguna duda? Am, no, por ahora no, Lick, no tengo. Muy bien. Leonardo, ¿hay alguna duda? no Lick, ninguno. Muy bien. Silvia, ¿hay alguna duda? No, Lick, estamos bien. Gracias. Tomás, ¿hay alguna duda? Nolik, ahí estamos. ¿Y Valesca, hay alguna duda? No, ni con respecto al curso, no, solo con respecto a la modalidad del examen. O no escuché bien, pero la licenciada en la mañanita nos estaba diciendo de que con ella nos iba a tocar a partir del jueves. Pero ella les da primera hora. Ajá. No, se confundió. Déjenme, ahorita déjenme revisar otra vez la información que nos enviaron. Ustedes llevan, no, a ella le toca a partir del 1 de junio.
hasta el 3 y conmigo del 4 al 6 porque ella les da primera hora, ¿va? O con ella reciben de 8 a 10, ¿verdad? Sí. Sí, entonces voy a hablar con ella para que les aclare y porque si no, eso sí sería una gran confusión, ¿verdad? Para que les Exacto. aclare, para que les aclare eso, pero sí, conmigo es según el calendario, es más, se los voy a, no sé si lo puedo compartir por acá, pero esperen, se los voy a enseñar. Vamos a ver, y me dice si lo pueden ver. ¿Sí lo pueden ver? Ustedes me vale. Sí, sí se ve. Entonces, como ven acá en el periodo 2 que es el mío, inicia el 4 de junio y termina el 6. Y el periodo uno inicia el 1 de junio y termina el 3, ¿va? Entonces ahí sí que no hay pierde. Eh, entonces, nada más para que les aclare, porque eso sí es peligroso. De acuerdo, Link, gracias. Muy bien. Y el último que me queda por preguntar, el famosísimo Alex. Alex, ¿tenés alguna duda? Ah, ya se fue Alex. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, eh, ahí está Cindy. Cindy no tiene dudas. Ya me apagó el micrófono, o sea, Cindy. Bueno, entonces, cualquier cosa que se les ocurra, de que tengan alguna duda, pues nada más me escriben. En un ratito les voy a mandar su zona sobre 15, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo van y si tienen alguna duda, si hay alguna tarea que por error no les haya puesto, por favor me dicen y con mucho gusto se las compongo. Entonces, pues lástima que fue un semestre atípico porque es una clase bien bonita para recibir presencialmente, pero más importante es la salud. Entonces, y bueno, nos vemos pronto. Y si tienen alguna duda, pues me escriben y voy a hablar con la licenciada Mael para que les corrija la fecha. Entonces, les mando un fuerte abrazo a todos y espero que estén muy bien.